Episodio número 3 de este podcast Pedagógicamente Hablando. Hoy es un episodio diferente porque los dos primeros han venido, amigos de hace muchos años, con muchas historias que en común. Y hoy tengo delante de mí a una persona que nos conocemos hace relativamente poco, pero desde que le comenté la idea del podcast, no dudó en decirme, quiero participar. Gracias a Dios está por aquí, por el estudio barra casa. Ella es trabajadora social. También hizo un curso, ¿no? Un grado superior de cocina, que más adelante nos comentará, ¿no? Por qué, ¿no? De un lado o de otro, con la cocina y el trabajo social. Una persona que a pesar de sus dificultades personales y demás, supo salir adelante, luchar por su futuro, supo ver la vida de otra forma y gracias a eso pues tiró para adelante con energía, fuerza, y hoy nos va a contar un poco su historia. Yo estoy como loco por saber un poco todo, así que nada, muchas gracias por venir, gracias por estar acá, por pasar un ratito que espero que agradable, que te sientas como en casa. Y nada, más que añadir. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Nico, por dejarme participar también en este podcast. Como habías comentado desde que me lo dijiste, fue una idea magnífica y por qué no participar y ayudar un poco pues, al público que tanto quieres llegar, pues un poco las experiencias de cada uno y que sí se puede y que todo es un proceso y que cada uno lo vimos diferente. Total. Este podcast, la idea también es contar sobre todo experiencias educativas, personales, momentos de superación. Y al principio quería hacerlo solo en el ámbito, vamos a decir, de pedagogía, magisterio, pero dije, no, si todo el mundo ha tenido esa experiencia en colegio, instituto, bachillerato, incluso la universidad, y por eso te traje, porque trabajadora social, la primera, espero que no sea la última, y nada, si querés, arrancamos. Vale. Siempre hago una pregunta a los invitados e invitadas, que es, ¿de dónde vienes y cómo fueron tus inicios en el colegio? Vale, pues mira, te comento, yo soy de la isla de Tenerife, nací aquí, llevo toda mi vida en Tenerife y bueno, pues estuve en diversos colegios, entre ellos pues en la zona casi que norte, por decirlo así. Estaba en el colegio alemán durante los primeros años de mi periodo rodaje educativo. Después pues me trasladé al sur y estuve en diferentes, bueno, colegios diferentes tantos no, pero solamente estuve en el colegio alemán y en otro más. Y la verdad que la experiencia, no sé si otras personas que han tenido, por ejemplo, hermanas mayores, que en este caso es la mía, siempre he tenido como un poquito ese apoyo de tener ya a alguien que es de mi cercanía y que me ayuda un poco a sobrevivir a la jungla del colegio. Entonces, pues por esa parte, la verdad que recuerdo buenos momentos y bien, el colegio, la verdad que no siento que haya tenido grandes dificultades. Por ejemplo, ¿el colegio alemán es privado Sí, es un colegio privado. y pasaste a uno público en el sur? Sí, ¿En qué edad fue? ¿En qué curso? en sexto de primaria. Ah, o sea, de sexto pasaste del alemán hasta al sur, Sí, justo en en sexto sexto. de primaria estuve Ah, en uno bueno. que está al lado de mi pueblo. Sí. Y allí hice pues mi último salto antes de entrar al instituto. ¿Cómo fue ese cambio? Porque ya tenías todos tus amigos y amigas en el colegio alemán y fue un cambio. A verdad que estamos en una isla, pero a esa edad uno piensa que se va a otro país casi, ¿no? Cuando se va del norte sí, al sur es como que Es cambia. verdad que lo bueno es que al final era la casa. Yo siempre veraneaba en el sur, bajaba los fines de semana. Bueno, y a su vez, si no recuerdo mal, creo que fue la época de la guardería y demás. Entonces es verdad que eran niñas y niños que yo ya ni me acordaba de ellos. Pero fue como un poco retomar ese antiguo contacto. Es verdad que lo pasé un poco mal, sobre todo el tema ese de las amistades, ¿no? Porque cuando somos pequeños normalmente hacemos muchas actividades fuera del área del colegio, porque a lo mejor, pues, en este caso, las madres o los padres, pues, trabajan, nos meten en extraescolares juntos, etcétera. Entonces, es verdad que fue como un poco duro, pero no lo llevé mal. Es verdad que, por ejemplo, en el último año de mi colegio, hubo como algo fantástico así, que nos juntamos quinto y sexto, porque era un colegio muy pequeño Ah, y éramos súper pocos niños, entonces se juntaron dos clases. Entonces, pues, bien, porque tenías a lo mejor gente bueno, en un curso menos, sí. y a su vez también, pues, la gente de tu edad, etcétera. Fue bastante bien, pero es verdad que sí notaba un poco la diferencia de lo que venía a ser, pues, un colegio privado a un colegio público. Sobre todo esto ya es como en plan, una coletilla. Es verdad que en el colegio alemán, por ejemplo, uno de los temas que yo creo que la gran mayoría de jóvenes nos ha costado un poco son las matemáticas.
En el colegio alemán, por ejemplo, dábamos como un formato alemán de cómo se daban, cómo se hacían, pues, las cosas básicas de las matemáticas. Claro. Y cuando tuve que verlo en español, vamos, eso fue otro mundo. Pero de resto, Claro, recuerdo... al final en el privado tiene sus cosas buenas, ¿no? Malas no sé, supongo que sí, porque ningún colegio es perfecto. Claro. Pero por ejemplo, el tema de las matemáticas, lo hablaba también con Roxana, con nuestra amiga, que las matemáticas siempre ha sido una cuenta pendiente para la gran mayoría. Y ella me decía, no, es que ahora yo doy clases particulares de matemática. Ahí voy donde al final en el colegio uno no entendía las matemáticas o no quería, o a lo mejor por el tema del maestro que no podía, no sabía, no es que no supiese, sino que a lo mejor es complicado llegar a todo el alumnado. Claro. Y más en matemáticas. Pero si uno se pone y se esfuerza, pues podés conseguir, ¿no? Aprender Sí. y mejorar en esas debilidades. Y que a veces sí la economía lo permite, que al final, pues esto también es un gran hándicap dentro de la educación. Pues por ejemplo, ir a clases particulares y pedir ayuda, pues siempre es bien, ¿no? No se nos va a dar todas las asignaturas bien ni nada. Y aparte de que, lógicamente, pues existe muchas veces pues este profesor quemado que... Está a punto de jubilarse. Exacto, que a lo mejor no quiere indagar más o ver cómo dar una teoría un poco más amena. O a su vez, pues, oye, pues no nos gusta, no me entra, se me dificulta más y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, a veces sí es verdad que si la economía no lo permite ir a unas clases extraescolares, pues siempre preguntar, no tener ese miedo, que siempre nos suele pasar, de ay, qué miedo, voy a quedar como una boba porque no sé hacerlo y que no pasa nada, que nacimos todos sin aprender y es un proceso. No, y pasa mucho en España, como que el que erra, el que fracasa, es el malo. Y como que en vez de aplaudir y decir, bueno, te equivocaste, pero forma parte del proceso. Por eso yo creo que muchos niños tienen miedo a participar en clases, a salir a la pizarra, a leer en voz alta, porque tienen miedo a equivocarse y que... ¿Qué pasa cuando uno se equivoca en clase? Todos, viste, como la burla y que puede parecer chistoso, pero no, porque te vas creando en tu mente como que fallar es malo y no. Y al final eso es un estigma que nos crea el día de mañana, por ejemplo, el miedo a fracasar. Y oye, al final lograr un objetivo es un objetivo muy futuro. Hay un proceso de por medio y no somos capaces de aprender a disfrutarlo. Oye, pues me equivoqué, pues apláudame cuando lo supere o a lo mejor no lo supero, pero lo entendí 1% más. Sí. Entonces es verdad que se nos dificulta mucho en la educación ese tema, pero yo creo que poco a poco las nuevas generaciones, es verdad que bueno, siempre pues, va ligado a la educación en casa o a los diferentes colegios, pero es verdad que he visto en ocasiones pues cómo si se mejora un poco ese tema, el ayudar al alumnado de que no pasa nada por preguntar, no pasa nada por equivocarse. Y oye, que a veces también hay que reñir un poco más al que se ríe por una equivocación que al que en sí erra. Sí. O sea, es que es... Sí, que para tener éxito en la vida tenés que fracasar una y otra vez. Sí. Yo creo que ahora con el tema en el instituto, bueno, el colegio en este caso, está el campus virtual, que ahí muchos niños pueden preguntar quizá por mensaje privado al maestro, que pueden liberarse un poco de esa presión. Sí. Que tampoco es lo más sano, porque lo mejor sería ya en la clase pues preguntar y yo qué sé, y no tener ese miedo. Te iba a decir que ahí entra un poco también la controversia en el sentido de que, por ejemplo, el mundo tan digitalizado que tenemos, de que ya estamos hablando de que niños de 10 años manejan las tablets o los ordenadores mejor que nosotros. Sí, no, pero eso es a veces contraproducente porque ellos a lo mejor no tienen la tablet y hablan contigo, se relacionan. ¿Qué pasa que cuando tú le das una tablet o un móvil a un niño? La pierde, o sea, lo pierde su la atención. Sí, y ya sacarlo de ahí es como... cuesta horrores. Entonces hay que tomarlo con pinzas un poco sobre todo la tecnología, las redes, porque ahora hay niños que ya con 10 años, 8, ¿viste lo de TikTok o viste lo de Instagram? Y yo, pero es que no pueden estar en las redes porque... Y que no se puede controlar. No se puede controlar. Yo creo que esto ya es un tema aparte, pero por ejemplo muchas veces, no sé si te ha pasado, por ejemplo en las redes sociales cuando, bueno, todo el mundo, pues TikTok, ¿no? Una red súper famosa. Pues por ejemplo entramos a vídeos de a lo mejor... alguien que hace un trend, un baile o algo así, y te ves a muchos adultos diciendo, oye, pues no salgas así porque lo ven niños. Oye, no. O sea, es que el problema no es de la persona que se graba, porque es mayor de edad y ya sabe lo que está haciendo. Sí. Entonces, tenemos que entender un poco que la responsabilidad viene a lo que decíamos antes, de coger esa era informática con pinzas. Sí. Porque no podemos controlar... No. Como si yo fuera creadora de contenido, no lo soy, pero que no se puede controlar el contenido que tú subes porque al final es algo tuyo privado. Yo no tengo culpa de quien accede. Lógicamente, hay entornos y entornos en los que se pueden hacer unas cosas u otras, pero
es que aquí tienes que controlar al niño de 10 años. O sea, es esa familia en casa que tiene que Sí, porque controlarlo. la familia dice, fulanito se porta mal, dale el móvil o la tablet para que se Y entretenga. ya. Entonces, él se descarga o ella TikTok o con una cuenta ya de los Sí. padres incluso. Y ahí ya pueden ver el contenido que quieran y después los ves por la calle o ves que hablan con términos que... ¿Y esto qué es? No, es que lo vi en TikTok todo. Hay una bebida ahora muy curiosa que se llama Prime, bebida Prime, que es un Powerade, algo así, Sí. pero que es de YouTubers. Ah, Entonces, oh my God. todo el mundo lo quiere comprar porque es de los YouTubers, de Ibai, de todos. Ujú. Y muchos niños consumen no solo el Prime, la bebida, sino también consumen ese contenido de los chicos, de los YouTubers. Y no se dan cuenta que tan pequeños no pueden estar bebiendo. Es como que se beban 5 o 6 cafés un niño de 8 años. Claro. Y a lo mejor es Una como el locura. handicap de, ay, como lo hace quien yo admiro o... Hay que también tener un poco más de saber quién nos escucha también. Sí. Los referentes de hoy en Sí, día. sí, pero es verdad que es complicado porque al final tú creas un contenido, lo subes y internet es igual de grande que el mar, o sea, Claro. incluso más, es que es Claro. imposible Sí, controlarlo. imposible. Entonces, por eso yo considero que una de las pautas principales es que lo controla la familia. Porque es más fácil yo controlar a 1 o 2 hijos o 3 o los que yo haya decidido tener que controlar a 50.000 creadores de contenidos que hay. No, es sí, imposible. es imposible, sí, siempre desde casa. Es verdad que ahora las nuevas generaciones de padres y madres están más metidas con el tema de la tecnología. Incluso hay un montón de aplicaciones en el móvil o en la tablet que ellos pueden como, ¿cómo te puedo El control decir? parental. Control parental. O a lo mejor sí, creo que el control parental ya engloba todo, ¿no? En plan, Sí. en Google. No pueden Ujú. buscar X cosas. X sí. cosas. Entonces ya están un poco Sí. vetadas como pasa lastimosamente en creo que es Corea del Norte, que ellos no pueden, Sí, tiene un acceso o sea, limitado, por decirlo así. sí, no pueden saber nada de lo que pasa afuera. Viven en Corea y ya está. Una O sea, nube. y eso no es ser libre, o sea, es como que... Pero claro, estamos hablando ya de personas... Claro, ya Pero igual. eso ya al final es incumplir los derechos humanos directamente. Al final un niño no, o sea, es que hay edades y etapas. Es verdad que a veces, pues según las circunstancias de casa, familia, personales, etcétera, pues a veces las etapas se solapan. Si se intenta, pues hacer un seguimiento más o menos, oye, dentro de cada familia a lo mejor, si tienes 13 años, ves bien que crees contenido. Oye, pues me parece espectacular, pero vigílalo. A lo mejor en otras familias a los 17. Oye, pues que también está en todo Claro. su pleno derecho, entonces. Sí, es verdad que estamos hablando de la época del colegio, Sí. ¿no? Que es de 6 a 12. Sí. Ahora vamos a hilar con el instituto. Primero, ¿cómo te fue a ti el instituto? ¿Cómo fue ese cambio? Y después ya hablamos, si querés, un poco de los adolescentes. Pues mira, el cambio de colegio a instituto es verdad que fue un cambio casi que grande, porque es verdad que por ejemplo, yo muchos de los niños con los que había estado en el cole se cambiaron a diferentes institutos y no estaban ni conmigo. Entonces fue como volver a empezar por Típico, segunda que vez. uno se queda, sale, o sea, pasa y se queda solo. Sí, pero bueno, me integré bien. Volvemos a jugar otra vez con lo mismo de que, por suerte, pues, tengo una hermana mayor y Sí. pues me ayudaba un poco, pues, a relacionarme. Es verdad que para mí fue una de las etapas más buenas, pero más duras también. Porque es verdad que me costaba un poco bastante, la gran mayoría de asignaturas, porque es verdad que he sido y soy, considero una persona muy creativa. Entonces es verdad que como que siempre se me achacaba demasiado que no sabía o que no encajaba en el sistema de asignaturas básicas, ¿no? Ah. Pues, oye, no me sacas un 7, es que no te voy a poner ni notas altas, no me sacas un 7 en lengua, no me sacas un 7 en inglés, no me sacas un 7 en Inglés o... en mate. Oye, pero ¿por qué no valoras que yo haya sacado un 10 en plástica y se me dé genial? A lo mejor a otros niños, si eran asignaturas que aunque se les diera mal, se les ayudaba como un poco a llegar al 5, pero como en las básicas o fundamentales, no. Eso también es un problema, porque en vez de como potenciar o halagar esas habilidades del estudiante, si es bueno en la parte creativa o en la parte plástica o en idiomas, pues darles ese ánimo, porque es siempre una mala noticia, siempre, Exacto. ay, sacaste todo bien, pero es que en matemáticas sacaste un Sí. 4, o siempre, en vez de darle alas, Sí. siempre para abajo. Se intenta ¿no? mucho encasillar a los niños y niñas en lo que te digo, como un sistema educativo muy lineal. Oye, esto es lo que tienes que sacar y fin. Pero es que no todos tenemos desarrollados de igual manera. Ya no te voy a decir potenciales, porque no considero que
o bueno, sí, vamos, cada uno tiene un potencial diferente. A veces viene de nacimiento, o viene hereditado, o a veces viene porque lo vamos creando. Claro. Entonces, si solo nos dices que la línea A es la correcta, nunca vamos a ver la B. Entonces, se pierde mucho talento. Incluso Sí. en España hay mucha fuga de talento. sí, la fuga de cerebro. Total. Sí, Que hay mucha gente talentosa y que también con lo que te decía antes, por la mentalidad de acá la gente, de la crítica, de Sí. que no puede fracasar, que la gente se va afuera porque busca otro tipo de mentalidad un poquito más. exacto, y que directamente eso, aquí lucirte desde pequeño en algunos ámbitos que eso no son los que te estigman de que tienen que estar bien, ya te sientes un poco insegura en este caso, tambaleas un poco lo que viene a ser tu futuro, porque a lo mejor hay niños o niñas que se les da genial lengua y es como, yo pues a lo mejor puedo ser profe en un futuro porque se me da genial y tengo como algo claro, pero luego todas las otras personitas que no se les da bien como lo común, es verdad que pasa mucho eso, pues me voy fuera o veo que en otra ciudad de España a lo mejor, o no, sí se le da oportunidad a que cante bien, o a que pinte bien, o se me dé genial cosas, manualidades, etc. Entonces, aquí nos limitan mucho a superar lo que hay que superar sin superarnos como personas, sino solamente como alumnos Sí. de clases normales. Claro, no- y rendir un examen, aprobarlo, Exacto. saber que te sabes un contenido Sí. que a lo mejor te lo olvidas a las 2 semanas y ya está. Sí. O sea, no hay... Es verdad que hay... Sería como globalizar todo, generalizarlo, pero es verdad que se ve mucho esas situaciones, ¿no? De chicos buenos, talentosos y que no llegan, a lo mejor porque les falta un empujón. Sí. Venga, tú puedes. Y a veces es verdad que muchos tenemos suerte de tener una familia que aún así te apoya, oye, sigue y no te rindas y no tienes por qué dejar los estudios porque no seas un 10 y no pasa nada. Pero es que hay muchas veces que no, Claro. que no hay apoyo de familia porque es verdad que a veces es duro y no englobo ni meto a todo el mundo en el mismo saco, pero es verdad que hay muchas veces que los profesores cuando nos encontramos con el tipo B de alumnos, es decir, que no se les da tan bien pues, las asignaturas básicas, ya es como, pues, ¿qué tiene que reforzar? Pues que deje de pintar y que se ponga a estudiar lengua. O sea, es lo que hay que hacer. Y al final un padre o una madre a veces con ya su situación de estrés, etcétera, en su vida personal, a veces lo más fácil es, pues, deja de hacer esto y haz caso. Y no, oye, pues no, pues si se le da bien yo también. O sea, las debilidades no hay que dejarlas nunca de lado, hay que trabajarlas. Pero las potencialidades también. Sí. Y a veces nos olvidamos de eso. Sí, que a veces tú al potenciar esas cosas positivas, hace que las debilidades se puedan trabajar también, Sí. porque es como que estás motivado. Y ya sí. solo es la constancia, es algo tan simple como la constancia. Claro. Si tú intentas en algo que se me da mal, que yo sea constante, se me va a dar peor. En Claro. cambio, si algo se me da bien, me ayudas a ser constante, yo ya tengo una rutina de constancia. Y eso lo puedes aplicar a todos los ámbitos de tu vida, buenos y malos. Te quería hacer una pregunta. ¿En tu casa, por ejemplo, te ayudaban, te dieron esa energía o cómo fue? Como comenté un poco antes, es verdad que tengo la suerte de tener una madre luchadora y siempre, siempre, siempre me ha ayudado y siempre me ha dicho una frase que la llevo muy grabada y es que la herencia que me puede dejar son unos buenos estudios y que no pasa nada por repetir, no pasa nada por fracasar, que a veces cuesta, es verdad que a veces una se siente inferior porque no llega o comparativas con familiares, entorno, etcétera, pero es verdad que siempre he escuchado un venga, dale, tú puedes. Claro. Entonces, Has tenido ese sí. empujón desde casa que es Sí. es importante. sí, es verdad que eso que a veces, pues igual, todos los padres también cometen los errores de a lo mejor pues escuchar un poco al sistema educativo y no al propio hijo o hija. O sea, Es verdad que con esto tampoco quiero justificar de que un niño cumpla con ir las 6 horas a clase, vaya a casa y no haga nada. No estamos hablando tampoco de casos tan extremos, porque es verdad que por vagueza o por no hacer nada no vamos a saber nada. no, hay que esforzarse siempre. Exacto. Y... Que todo esto se habla desde esforzarse, pero si no se da más, no pasa nada. En plan, no puedo dar más porque Claro. no me llega la concentración o el... Sí, igual que el hecho de, por ejemplo, de repetir o suspender o ir a septiembre. Bueno, que ya no existe septiembre. No, lo quitaron. Ya lo quitaron. No pasa nada. No pasa nada por un año, bueno, que te fue mal, por X motivo. Da igual el motivo. Pero lo importante es no, o sea, intentar no volver a caer, sino, vale, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Es verdad que con la adolescencia, ¿no? Con las emociones, Es los complicado. sentimientos, es complicado hablarle, sobre todo que los padres le hablan a su hijo adolescente, que hay muchos libros sobre eso, ¿no? Cómo hablarle a mi hijo adolescente.
porque... Sí, pero también son debe ser como fácil. unas pautas, ¿no? Como regladas, pero realmente, pues, es que cada caso es muy diferente. Yo siempre pongo como los típicos ejemplos, ¿no? Tú puedes ser un padre maravilloso y te puede salir un ¿Sí? adolescente rebelde. Es que- O puede ser un padre más rebelde y que te salga un adolescente Sí, muy centrado, sí, no sé. lo que decíamos, que tú le puedes dar unos buenos valores, ¿no? Una buena educación, pero después tú puedes controlar lo que pasa en tu casa. Después Exacto. si el chico tiene amistades que no son buenas o si... Una propia frustración. Al final, creo que pasar la etapa de adolescente para mí es la más bonita. O sea, a nivel de trabajo es la más bonita para mi gusto. Pero es verdad que es la más complicada. Y aquí ya también, como hablando un poco, estamos pasando, bueno, aparte de las hormonas, etcétera, ya pasamos como una fase de conocernos como personas y desarrollar nuestra personalidad como en profundidad. Y a veces erramos con los entornos, con el ocio, Sí. etcétera. Y desde el colegio, o sea, bueno, en este caso del instituto, tampoco se te enseñan eso. Y es una cosa que no le damos nada de validez. ¿Y quién puede decir ahora mismo, con la edad que tenemos nosotros, que somos casi que adultos, que sabemos gestionar una emoción? Sí, es verdad que nosotros no hemos tenido tanta educación emocional y lo estamos viviendo, yo creo que ahora, a la hora de transmitir nuestras emociones en el momento correcto, de la forma correcta. Entonces, hay que trabajarlo día a día. Y te quería preguntar, como dije al principio, hiciste un ciclo superior de cocina y trabajo social. Vamos a decir, dos formaciones totalmente no opuestas, pero sí diferentes. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué el ciclo superior de cocina? Vale, pues mira, te comento. Esto fue un poco por la decisión de que cuando terminé bachillerato no sabía muy bien qué hacer, me quedaba una asignatura pues para poder hacer la BAU y entonces me quedé un poco pues en el limbo. ¿Qué hago? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Etcétera. Entonces, una de mis conclusiones rápidas fue, me gusta viajar, me encanta la sensación de cuando viajo, quiero conocer culturas, lugares, gastronomía, etcétera. Y bueno, pues todo el mundo come, entonces siempre habrá trabajo. Negocio redondo. Sí. Entonces fue un poco pues esa motivación. Es verdad que luego cuando me encontré ya haciendo el estudio, no era tanto pues... Lo que te esperabas. Exacto, esa idea que tenía Claro. yo de, ay, qué simple, vamos a aprender. Vamos a hacer recetas, No, Encima, porque... fueron 2 años. Sí, sí. Es verdad que encima, bueno, técnicamente el grado superior se llama técnico en dirección de cocina. Entonces yo más que recetas, veía pues a lo mejor como esas pautas, esas enseñanzas para poder abrir un restaurante. Para gestionar, quizás. Sí, más bien como gestionar. Claro, no tanto como para... Elaborar, sí, pero no tanto. Eso a lo mejor es el grado medio, sí es más elaboración pura y dura. Entonces bien me ayudó pues para mí personal pues aprender un poco a cocinar mejor. Y también es verdad, pues, a conocimientos básicos, porque es verdad que ya en los ciclos sí se empieza a ver, pues, FOL, por ejemplo. ¿Eso qué es? No sé desglosarte las letras, pero es una asignatura en la que ya sí empezamos a ver nóminas, contratos. Por ejemplo, yo veía, pues, gestión de permisos que tenía que solicitar a la hora de abrir un restaurante, etcétera. Entonces, ya veías un poco más la realidad que no veías en el instituto, colegio, etcétera, sobre trámites básicos. La letra pequeña. Exacto, Pero bueno, de la vida. Que es interesante también saber un poco sobre esos trámites Sí. cotidianos. Sí. Hacer la declaración de la renta. Es súper complicado encontrarte de repente en esta etapa de adulto a gestionar todas esas cosas, porque nadie te enseña, es complicado. Es verdad que existen profesionales que, por ejemplo, tema de declaración de la renta, que estamos ahora mismo, pues, en esto. Estamos en fechas. Sí, esto es verdad que a lo mejor te lo puede hacer un gestor, pero oye, ¿por qué no se me ha enseñado a hacer algo tan simple? Un gestor, no un asesor, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no puedo aprender yo a hacer esto si es algo simple? O solicitar una cita de, oye, pues en consumo. O Sí, cualquier cosa que... para todo dependemos de alguien, porque no sabemos hacer esas cosas tan básicas. Y ya bueno, eso nos ponemos que son cosas como exceptuales o puntuales que tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Pero... Llega ese momento. Exacto, llegará. Pero ya lo más que me pongo es, ¿cómo va a ser que yo tengo que trabajar, que tengo que sobrevivir? ¿Cómo es que yo trabajo y no sé leer un contrato? O sea, ¿qué estoy firmando? O cuando me dan una nómina, hasta que no ves varias y te pones a buscar en internet si te apetece y quieres,
no sabes ni siquiera qué te están pagando, cómo se fracciona. No, y de hecho, si a ti te dicen te voy a pagar 850 y ves que en la nómina pone 850, ni te fijas ni en lo que te quitan, ni en cómo Exacto. te lo quitan. ¿Qué pasa cuando cobras 820? Que ahí uno ya empieza a leer y Sí. decir, ¿por qué me quitaron más de esto o más del otro? Y ahí empieza a googlear, a Y buscar cuando te das internet. cuenta, te han quitado a lo mejor durante un montón de tiempo un montón de cosas que no tendrían que haberte quitado. Exactamente, es que tú puedes quizá luchar por eso, por decir, ¿por qué esto? O ¿por qué Exacto. lo otro? Saber, porque no te pueden dar una nómina y no decirte esto es por esto o por lo otro. Al final es algo tan básico como tener conocimiento de por qué, o sea, por qué me están pagando mi trabajo y para qué y cómo se desglosa lo que yo doy y de lo que a mí me dan. Porque al final es verdad que tener un empleado también consta en que se tiene que pagar mucho por esa persona. Sí. Pero oye, saberlo, estoy en mi derecho y en mi... Es que nos estamos metiendo en un tema muy, muy bonito y muy amplio también, Ujú. por el tema de los impuestos, de cómo es España, de lo que te quitan, de lo que no te quitan. Es una locura, una Sí. locura. Entonces yo tiraría más por el lado Sí, de... tema aparte. Ahora, claro, ya sabemos lo de cocina, acabaste. Sí. Evidentemente no querías saber nada de del trabajar... Las experiencias que tuve, las prácticas, por ejemplo, fue una de las peores. O sea, es verdad que demasiada presión. Admiro a todas esas personas de restauración y hostelería y más aquí en la isla, que es lo que más suele abundar de trabajo, porque es un trabajo muy duro y muy poco valorado. Sí, y más en el sur vive. Que es verdad que me dijiste que tenemos que hablar un poco del 20A, ¿no? Del 20 de Sí. abril, que va un poco acorde al tema de los hoteles, hostelería, de Airbnb, de todos los Viviendas turistas. vacacionales, turismo en masa, Eso. ecosistemas nuestros, pero Entonces, bueno, pero me pareció bien un poco un poco no bastante, la manifestación de más de Sí. 100.000 personas, que Sí. espero que sirva para algo. Esa es mi duda. ¿Qué pasará a partir de ahora? Muy lindo la manifestación, me encantó, yo compartí cosas. Pero la unión hace la fuerza. Más vale hacer eso y Sí, intentarlo que no total, hacer nada. Total. Entonces, esperemos, porque a veces si nos paramos a pensar, ¿no? El pueblo somos muchísimos más que quienes gobiernan. Entonces, si de verdad nosotros nos cogemos de la mano y luchamos por algo que queremos, que en este caso, aparte de nuestra isla, unas condiciones mínimas, básicas y que se cumplan unos derechos humanos fundamentales como es la vivienda en este caso. Sí, qué lindo sería que los jóvenes puedan independizarse. Sí. Pero independizarse bien, es decir, vale, no vas a vivir gratis, vas a tener que pagar, pero que ese porcentaje de alquiler no sobrepase el 70% No, de aquí lo tu que no tiene sueldo. lógica es que un sueldo base son 1.700. Ay, Dios, no. Ojalá. Me estaba yendo por las nubes. Que son 1.180 euros y que un alquiler de una habitación en zona sur, Y estudio, vamos a decir estudio. tirando a metro cuadrado de baño de hotel, Sí. nos cuesta 800 euros. Mm. O sea, es que ya no es un 70% de mi sueldo. Es que es un 80-90. Con los 200 euros restantes que me quedan, tengo que pagar los gastos. Y no es solo eso, te piden un mes de alquiler, Sí. un mes de agencia, 2 meses de fianza, nómina, no sé qué, no sé cuánto, que al final tienes que desembolsar en un mes, ponle que Un riñón. 2.000 y pico euros. Sí. Y aparte, ya no es solamente alquiler, porque es que a veces nos paramos a pensar que está genial, ¿no? Estar de alquiler, pero que ya nos ha costado tanto poder llegar a independizarnos como para que todavía eso ni siquiera sea mío. Es decir, no se me garantiza. Y si ya el alquiler está complicadísimo, ya la compra, o sea, cosas exuberantes. O sea, lo que a lo mejor nuestros padres invirtieron en un momento aquí, no se compara ni a ese estudio que estamos hablando de 800 euros. O sea... Sí, no, decían el otro día, no sé dónde, que por ejemplo, los abuelos tenían a lo mejor una casa, una finca y un pisito yo qué sé, en Arico. Sí. Después los hijos tenían, bueno, un pisito, una casa. Después los hijos del padre, no sé, ya me estoy liando, ya, bueno, un pisito pequeño, un pisito. Y después ya era vivir solo, pero después ya es compartir. Ahora el término no sé si te suena coworking. Sí. O co-living, perdón, co-living. Que al final es convivir con mucha gente. Sí, pero eso es ridículo. Eso es tapar a nuestro sistema que explota nuestras islas por el turismo. Son parches. Es que eso no es real. O sea, me parece espectacular que tú, por decisión propia, quieras vivir en
en un sistema ecológico de vivienda, espectacular. Espectacular, pero no me lo hagas por obligación. No. Porque aquí ahora mismo lo que está pasando en las islas es por obligación. Sí. Porque ni de asomo vas a encontrar un apartamento para ti solo. No, y si lo encuentras, da gracias. Y da gracias tener un trabajo más o menos decente. Y ya no te digo un trabajo, un salario más o menos decente, Sí. en el que puedas compatibilizar, pues comprar tu comida, que ya es poco lo que te sale. Hoy en día una bolsa de comida son 50 euros. Vas al Mercadona y... Entonces, entre esos gastos básicos, más agua, luz, internet, porque ya es algo que necesitamos fundamentalmente hoy, ya no por el ocio, sino trabajo, etcétera, es que no das avío. Y O sea, encima las guaguas aquí tampoco colaboran. No, O o sea, sea, tú podrías hacer un esfuerzo, quizá, venga, vale, voy a dejar de salir y para pagarme un piso, pero la pregunta es ¿para qué? O sea, yo creo que la idea de todos los jóvenes también es ahorrar, hacerse un montoncito, poder decir, bueno, voy a ahorrar, ponle tirando por los 200, 300 euros. ¿Qué pasa si tú alquilas? Vas a llegar con 20 euros, 20 euros a tu cuenta, si es que llegas con 20 euros. si es que llega. ¿Y También te iba a decir, qué calidad de vida es? tampoco podemos sacrificar nuestro ocio y nuestro tiempo libre en algo, repito, como antes, básico, que es la vivienda. O sea, yo no puedo crearme a mí un deterioro de mis habilidades sociales porque no me estoy comunicando con nadie, que no significa que el ocio todo sea dinero, pero vivimos en una isla, entonces a veces algo tan simple como ir al monte, que a lo mejor no tienes que gastar dinero, sí es dinero en gasolina, porque los transportes no llegan a esa zona. Es que, ¿qué pasa, Adriana? O sea, todo se ha incrementado, la gasolina, la cesta, yo voy al Mercadona, a lo mejor 6 meses atrás salía, no sé, unos cereales 1,20, ahora voy y está 1,80. Sí. O sea, ¿qué pasa? Sube la cesta de la compra, sube el alquiler, sube la gasolina, sube hasta el peluquero, sube. Todo menos los sueldos. Y el sueldo sigue siendo el mismo durante muchos años. ¿Qué te hace pensar esto? Que uno tiene que tener varios trabajos, buscarse la vida. Irte. Yo tengo muchos amigos que se han ido y les va de maravilla. Es verdad que echan de menos porque la calidad de vida en España, pero eso para mí era como un cuento, una tapadera. Sí, la calidad de vida en España hay que pagarla, el sol. Pero no. Pero no podemos ser una de las comunidades autónomas donde tengamos... Que no estamos hablando en plan de un poco de pobreza. Estamos hablando de extrema vulnerabilidad, o sea, exclusión social y no solo en monetaria. O sea, de todo. Hay muchísimas personas que están viviendo en calle. Sí. O sea, la cosa está muy fea en Canarias y no sé hasta qué punto vamos a llegar. Pero bueno, puede ser que te invite otra vez para hacer exclusivamente para estos temas ya sociales y de la isla. ¿Vale? Bueno, cocina, check. Trabajo social. ¿Por qué trabajo social? ¿Qué te motivó a hacerlo? Y acabaste pronto, me parece. O sea, hace poquito. Sí, pues mira, es verdad que es una vez finalizada pues el ciclo superior, me quedé con ganas de algo más, porque sabía que eso no era lo mío. Es verdad que durante toda mi vida he sabido que soy como una persona muy justa. Es decir, no me gusta que se metan con el más débil, no me gusta, o no es que no me guste, es que no entendía por qué a veces unos tienen tanto, otros tan poco, o por qué a veces a algunos se les da como más, no vamos a decir facilidad, sino más visibilidad que a otros, porque hay unos colectivos como más escondidos. Otro trato. Sí, entonces fui a la orientadora de este último instituto donde me saqué el ciclo de cocina y súper bien. Es verdad que costó llegar. Pero te hizo clic. Me hizo clic, porque si una de las preguntas que me hizo es, vale, si tú no te ves en nada, ¿cómo te definirías? Y le dije algo parecido como esto, ¿no? Yo le decía, no sé cómo definirme tampoco, o no, tampoco sé decirte ahora, pues que me gusta, etcétera, ¿no? Pues me decía simplemente, si yo te hago un supuesto, ¿qué harías? Y una de las cosas que me dijo es, si tú estás en una clase ordinaria, ¿no? Normal, y hay gente que se está metiendo con una persona, pues, o por su físico, o por su raza, o por sus gustos sexuales, etcétera, ¿qué harías? Le digo, hombre, alzar la voz. No puedo, en plan, no puedo porque ¿por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para meterte con otro? Entonces ella se rió y me dijo, muchas personas dirían, yo, ¿para qué voy a hablar? Para que se metan conmigo. Y si estás diciendo algo que a lo mejor no todo el mundo contestaría. Y me planteó en su momento, pues por ejemplo, educación social, trabajo social o otros ciclos. Y es verdad que yo dije,
tengo miedo a sacarme una carrera, no sé si voy a ser capaz, porque mira cómo me ha ido O sea, anteriormente. veías la carrera como algo, Guau. algo primera división. Sí, total, o sea, vamos, eso era inalcanzable. Pero bueno, fui el día de puertas abiertas, lo recomiendo muchísimo. Es verdad que no sacas nada en clave porque no lo vas a sacar, pero verte, ir ahí, decir ay Dios, porque ya es otra etapa a la que vuelvas a estar sola, a la que vas a comenzar todo de cero. Pero ya eres un poco más adulta, ya sabes un poco más lo que quieres. Vas entonces, con otro chip, sí. De hecho, mi amigo el del episodio 2, que invito a todos que lo vayan a ver o escuchar, también él decidió su futuro académico en una jornada de puertas abiertas. O sea, la jornada de puertas abiertas es clave para muchos estudiantes. sí, te diré que lo más gracioso es que no entré a la de trabajo social. Me decanté por periodismo porque dije, ay, pues me gusta también. Pero luego yo analicé en mi casa y me puse a buscar pues las salidas, etcétera. Y es verdad que un poco por mis vivencias personales había dicho, ay Dios, o sea, una de las figuras que debería estar a mi lado durante el camino es de una trabajadora o trabajador social. Y dije, ay, pues, ¿por qué no ser lo que me hubiera gustado que estuviera, ¿no? Conmigo? Entonces, fue como el clic. Es verdad, te digo, periodismo era una de las cosas que me encantaba. También había mirado pedagogía, Sí. etcétera. Ah, mira. Pero fue como... No me la esperaba, pero fue mi decisión final. Vale. Y vamos, cuando hice la matrícula fue mi primera opción. Un poco asustada, ya cuando me cogieron y me vi ahí, no te lo creías al principio. me lo creía porque era como... Dios, ¿estoy haciendo esto en serio? O sea, voy a subir a la laguna, voy a cambiar... O sea, ¿alquilaste piso o subías y bajabas? Todo? Estuve durante un tiempo, bueno, no, un periodo corto de meses, en una residencia de estudiantes. Nada, tuve la suerte de congeniar con gente que conocí y nada, me acabé mudando a pisos y... Era lo mejor. Sí, lo mejor. para mí la mejor experiencia del mundo, o sea... Sí, al final lo que también decía con el otro episodio, el título es lo de menos, lo importante es la experiencia que te llevas, el compartir, el conocer, el famoso cuadrilátero también, todo lo que es la laguna. Un aprendizaje. Porque uno ahora vuelve, yo siempre dije, me gustaría volver a la laguna a vivir, pero no sé si... No creo que sea igual, No yo es también me lo igual. planteo siempre, digo que quiero buscar trabajo y irme a la laguna. No es igual. Pero es que creo que no sería igual. Claro. Es una experiencia que vives una vez y de verdad hay que vivirla si Sí. se puede y exprimirla. Sí, o sea, que exprimirla. son 4 años que Sí. para mí fueron Volando. volando. Y no sé nada, ¿te fue bien? O sea, ¿te gustó? Sí. ¿Acabaste? Y bueno... Pues mira, en la carrera es verdad que habían asignaturas un poco, me imagino que como en todas, que no entendías muy bien cuáles eran su Siempre funcionalidad. están las asignaturas más feas, que son las que todo el mundo habla de esas. Ay, Sí. que esta asignatura va Y a ser también te hacen terrible. ya ese prejuicio interno de que Sí. sabes que van a ser chungas. Que a lo mejor luego no lo son tanto o sí. Claro. Pero es verdad que por primera vez en lo que había sido todo mi proceso educativo, sentía que ahí era. Era ahí. Era ahí. Era como cuando, no sé, no ha pasado, pero conocer al amor de tu vida. A mí tampoco, pero puede ser. Es como que es aquí. Este Es mi ahí. refugio. Sí, Ah. o sea, escuchaba con gusto, entendía con gusto, Ibas no con- me importaba informarme con gusto, Ah. sin tener que acudir a obligación a ir a clases particulares porque tengo que aprobarlo, porque tengo que... Entonces, fue un gusto muy ¿Puede grande. ser que una carrera ya tuya de vocación, sin darte cuenta? Pues yo creo que sí, porque a día de hoy la volvería a estudiar, o sea, sin dudarlo la volvería a estudiar y se la recomiendo a todo el mundo que tenga esa sensibilidad con los colectivos, las personas y sobre todo que sea una persona que tiene claro que quiere luchar por las desigualdades que pasan en el mundo y que no somos heroínas ni superhéroes y no vamos a cambiar nada, Claro. pero por lo menos somos personas que estamos dentro y podemos hacer que un pequeño mundo sí cambie. Sea mejor, Sí. sea mejor. Y a todo esto te quería preguntar, entonces, ¿qué es ser una trabajadora o trabajador social para ti? Pues mira, creo que principalmente, o sea, si te hablo a nivel técnico de lo que estudiamos, somos una gente de cambio y de acompañamiento, porque nuestro principal objetivo de estudio y de trabajo es la persona. La persona tiene muchísimos ámbitos que, o sea, como sería la vivienda, el empleo, el ocio, el sitio en el que se ha criado, en el que vive, etc. Entonces es verdad que trabajamos como con ese entorno enfocado en la persona. Y de ahí de la problemática que tiene, siempre intentamos hilar el por qué y qué diferentes cosas hacen que ese problema aflore en esa persona. Claro. Y hacemos pues
planes individualizados, por ejemplo, historias sociales, etcétera, de cómo poder trabajar adecuadamente y con unas herramientas con esa persona. Siempre tenemos que tener en cuenta de que, como comenté antes, no soy una heroína y no voy a poder cambiar, ya no te hablo el mundo de esa persona si esa persona no quiere. Entonces yo la guío y la acompaño, pero siempre a sus pasos. Sí, un poco personalizado. Es verdad que yo pienso que al cambiar a una persona ya es un logro, porque esa persona puede cambiar a otra y esa otra persona a otra y es como un ciclo que no acaba nunca. Sí. Entonces cambiar personas es muy, muy bonito. Y como comentabas que hay muchos ámbitos también, también habrá muchas salidas con trabajo social. Hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y dice, bueno, me gusta el trabajo social, pero ¿qué salidas me propone? Pues mira, es verdad que el trabajo social es una carrera muy amplia porque realmente nosotros nos enfocamos tanto en empresas privadas como no. Por el hecho de que somos una figura que brinda por el bienestar y porque se cumplan los derechos humanos, entonces es verdad que tenemos muchísimas salidas, pero entre ellas, como las más conocidas, al final, por ejemplo, sería trabajar en los ayuntamientos, en el apartado de servicios sociales. Luego, por ejemplo, hay muchísimas entidades que son entidades pues dirigidas a esos colectivos vulnerables. Colectivos vulnerables y en sí pues a la lucha de alguna determinación social. Dentro de esto, aunque parezca que no, pues existe hasta incluso un trabajo social forense, un trabajo social específico a lo mejor en la educación, en el sector de empresa privada, en el área de recursos humanos. O sea, existen muchísimas salidas, que es lo que pasa un poco con el tema de que tenemos un solapamiento de profesiones. Exactamente. Y como que nos cuesta a veces un poco definir los términos. Sí, el terreno de cada profesión. De cada profesión. Porque es verdad que estudiar algo de lo social siempre vamos a tener como cosas iguales porque es de lo social. Es lógico. Exacto. Y hay unas cosas que todos tenemos que tener en común, que en este caso es ayudar. Lo digo así porque al final, si estamos hablando de derechos humanos, es que nos ayudar, es que tienes que tenerlos. A la persona, al colectivo o... Sí. No, por eso es tan importante el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Sí. Que en un mismo equipo no esté un psicólogo, trabajador social, un pedagogo, Porque encima cada uno también tenemos, aunque a veces tengamos un intrusismo laboral, es verdad que cada uno tenemos algunas como herramientas claves de nuestras carreras. Entonces nos necesitamos muchísimo. Sí, la clave es la suma de todos, el granito de arena de cada uno. Entonces, por ejemplo, yo siendo pedagogo, ponle que soy orientador educativo. Un niño está faltando mucho, absentismo escolar, está faltando. Cuando viene lo veo como con ojeras, dormido, cansado, no está motivado. Incluso a veces le vemos como moretones o marcas en los brazos. Nosotros damos un aviso a servicios sociales. Y es ahí, ¿no?, la figura del trabajador social dentro de los servicios sociales. Sí, desde ahí empezaría nuestro trabajo y nuestro camino. Claro, ahí ya va, desde el orientador avisa a servicios sociales y ahí ya entra el trabajo social, ¿cómo será el protocolo básico para que todos nos puedan entender? Pues mira, por ejemplo, el orientador daría como el primer paso de alerta. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que garantizar de que esa alerta es real, no es porque pongamos en duda vuestro criterio, sino porque al final también hay que ver dentro de casa. Y una de las cosas que nos enseñan desde la carrera es que no podemos hacer nunca un juicio de valor. Es decir, si para mí, por ponerte un ejemplo, si yo hago una visita al domicilio, a lo mejor que tenga encima del sillón un montón de tongo de ropa porque el armario se acaba de romper y no puede permitirse pagar otro, yo no puedo crear un juicio de valor de, no, este niño está fatal porque es que no tiene ni dónde colocar la ropa. Oye, no. O sea, hay que barajar en qué entorno, en qué familia, etcétera, trabajamos. Todo, un análisis exhaustivo. Exacto. Entonces, por eso se trabaja mucho con entrevistas con la familia y de forma conjunta todo. Una vez que veamos, lógicamente, que es una emergencia o que es algo grave, siempre hay que velar por el bienestar del menor, en este caso. O sea, lo primordial. Claro, hay un tiempo medio, en plan, desde que está el aviso, ¿suele ser rápido la respuesta inmediata? Hombre, cuando hablamos de tema de menores, sí. Sí, es un tema que suele ir bastante rápido porque estamos hablando de uno de los colectivos más vulnerables porque es que no puede esperar nada. No pueden esperar. Exacto. Porque es un día a día. Exacto. Entonces es verdad que desde ahí se pasaría pues a barajar pues diferentes opciones que habría, mesas de valoración, etcétera. Una de las cosas a lo mejor a los que se podría llegar a trasladar, por decirlo así, a ese menor sería pues a un centro, según qué caso, porque esto al final ya es muy resumido, pero hay muchísimo proceso. Claro. A lo mejor sería un centro residencial donde, si no tiene familia extensa, etcétera,
pues sería como el último escalón, porque una de las primeras cosas que siempre se intenta hacer es que trabajemos en conjunto con el resto de familiares. Se hacen valoraciones exhaustivas y demás Sí, de que se puedan hacer a cargo de ese menor. claro. Pero si eso no es posible, porque es que no es posible Es que hay muchísimas familias veces. muy desestructuradas. Y ya no eso, sino ten en cuenta de que también aquí hay mucho tránsito de personas. Entonces, hay veces que los abuelos no están aquí o que pues, han fallecido Sí, o cualquier circunstancia exacto, familiar. Sí, exacto. Entonces, es muy complicado. Y bueno, dentro de eso ya, pues... claro. Y es verdad que hemos hablado mucho. Es verdad que falta un poquito más de trabajo social, de la especialización. O sea, Vale. puedes comentarnos alguna especialización y después pasaremos a tu experiencia laboral. Vale. Y una preguntita que tengo y ya está, ¿vale? Yo creo que... Vale. Vale, pues mira, especializaciones. Sí. Es verdad que dentro de la carrera, que esto es algo que deberíamos de cambiar, es que solo podemos elegir de 8 optativas 4. Vale. La cuestión es que ya... lo bueno es que está en cuarto de carrera, es decir, que ya llevas 3 años viendo un poco cómo es pues esto, este Sí, estudio. ¿de qué va? ¿Y qué es lo que te puede llamar un poco más la atención? Es verdad que te digo, como mi experiencia personal, siempre he tenido muy claro que quería trabajar con infancia y familia y me mantengo en ello. Entonces, yo, por ejemplo, de las especificaciones que hice fue drogodependencia y migración. Es verdad que cogí también discapacidad y personas mayores, porque al final discapacidad es un colectivo que la sociedad vulnera más de lo que debería vulnerar, porque pegamos como la etiqueta de ay, qué pena. Claro. Y entonces sí es verdad que me gustaba saber un poco más del por qué tenemos tanta, ¿sabes? Como tanto cuidado con este colectivo cuando realmente le estamos poniendo más limitaciones de las que tiene. Claro. Bueno, luego personas mayores, porque al final creo que en Canarias tenemos muchísimas personas mayores solas, por todo lo que comentábamos. Triste, ¿no? Porque seguro Sí. que tienen familia o Pero es que a lo alguien mejor se han tenido que ir porque aquí no hay oportunidad. se van. Entonces, ¿Qué pasa con esas personas exacto. mayores? Entonces, soy una persona que está muy, 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 muy a favor de un envejecimiento activo porque no hemos trabajado toda nuestra vida para que los últimos años que de verdad podemos disfrutar No se no disfruta. se disfruten. O sea, es muy triste. Sí. Entonces, eso fue un poco mi primera versión y luego lo demás sería drogodependencia y migración por el hecho de que infancia y familia, vivimos en Canarias, somos unas islas de tránsito muchas veces para la migración. Sí, total. A veces, bueno, muchísimas veces para menores extranjeros no acompañados. Y entonces, pues esa parte es la migración, por lo que lo decidí hacer. Y la drogodependencia, perdón, es que muchas veces cuando se deterioran ámbitos de la vida de los menores, pues por familias desestructuradas, problemas que pasan dentro, es como una vía muy rápida y que suelen recurrir muchos. Entonces, como que uniéndolos me pareció como lo más destacable para poder trabajar con menores, porque es que Vale, es como una salida, sí, ¿no? Que es algo que normalmente suele pasar. Lógicamente no podemos meter a todos en el mismo saco, pero la gran mayoría de menores que tenemos aquí en Canarias que se encuentran en sistemas, o sea, bueno, que están tutelados por la administración pública, es verdad que existen, pues, lo que te digo, pues, niños canarios que, por desgracia, no tienen familia y no se puede trabajar con la familia extensa y tienen que estar, pero es que la gran mayoría son menores que vienen solos. claro. Entonces, Que también depende de la geografía donde estemos, donde hayas también cursado el trabajo social, depende, ¿no? No es lo mismo estar en Madrid o en Barcelona hombre, que, claro, sí. que aquí en En las islas, Canarias, pues, al en las final, islas, sí. Es el pan de cada día. Claro. O sea, entonces me parece fundamental porque hay que entender el origen, porque hay que entender que tienen un duelo migratorio, porque hay que entender que tienen un proceso totalmente diferente que a un menor que no, Sí, que no lo haya pasado. Claro, sí. Entonces, es un poco, pues así como lo más fundamental. Luego es verdad que lógicamente existen muchísimos máster y salidas externas aparte de la carrera. Sí, claro. Que eso pero ya es como eso, un extra de hacer sí, un máster, un sí. posgrado. Por ejemplo, en La Laguna, si no me equivoco, hay 3 máster que podemos cursar. A lo mejor hay más y estoy metiendo la pata, pero vamos, que yo sepa, hay 3 que se pueden en la UL. ¿Hay un habilitante o no hace falta un máster para... Hay oposiciones, imagino, para el trabajo Sí, social? ¿Hay sí. algún habilitante o ya con la carrera puedes opositar? No, con la carrera puedes opositar. Lógicamente es verdad que pues, que tener más estudios te da más puntos Claro, y más un facilidad, punto- pero realmente no. Ah, igual. No es como pedagogía que tienes que hacer el máster No, o es con verdad que nosotros, derecho por también. ejemplo, a ver, puede ser que en algún tipo de oposiciones sí, pero las básicas no te lo No piden. sé- Ah, mira, interesante. Sí, por Interesante. ejemplo, al ayuntamiento de X localidad Con la no te la carrera suelen ya pedir. vas- Exacto. Ah, pues muy interesante. Es verdad que nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es que ustedes cuando os sacáis un máster, entráis al grupo A1 directamente.
Vale, sí. Nosotros estamos en el grupo A2 muy mal, tenemos que luchar porque Ay, ¿por trabajo qué? social está en Ah, A1. no sabía eso, ¿no? Solo si nos sacamos un doble grado o un, Ah, o pues un no máster. sabía eso. Y... Pues mira, hay que luchar Sí. por eso, que es una Sí. manifestación. También porque, Pues porque sí, esto al final pues no por sí. qué, ¿no? La pregunta es por qué. Habría que fijarse, habría que leer y preguntar Sí. por qué. Mira, y ya finalizando, Vale. no hemos hablado de tu experiencia laboral. Es verdad que acabaste la carrera hace 2 años. 2 añitos. Sí. Me imagino que la experiencia que según recuerdo te fue, o sea, terminaste y al poco tiempo conseguiste, ¿no? Sí. Un empleo. Cuéntanos un poquito, nos quedan unos 10 minutitos. Vale. Si quieres cuenta un poquito esas experiencias que has tenido y... Vale, y pues bueno. mira, la verdad que tuve suerte porque es complicadísimo salir de la carrera y encontrar ya no algo de lo tuyo, sino algo relacionado. Entonces es verdad que yo me gradué en junio y en octubre, a principios de octubre más o menos, tuve la grandísima suerte y oportunidad de poder trabajar en un centro de menores. Es verdad que al final no era un contrato de trabajadora social, que en este caso es mi grado, pero bueno, tuve la experiencia de, como auxiliar educativa, pues poder estar un poco dentro de lo que es el día a día y el sistema Y que tenemos. un sitio delicado, ¿no? O sea, con Sí. menores tienen sus complicaciones y sus dificultades. ¿Cómo viviste eso? Porque siendo novata nueva en el circuito, porque es empezar Sí, un poquito duro, fuerte, fuerte. sí. O sea, ¿cómo fue eso? Sí, esa experiencia? pues es verdad que muchas veces te dan como ese miedo o, ay Dios, un centro, hay que pasar a... Realmente la mejor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, me ha encantado trabajar en el centro. Lo repetiría sin duda, exceptuando por las condiciones laborales. O sea, lo aceptaría porque es vivir el día a día mano a mano con esos menores y con las familias y el sistema. Y si no estás dentro, o sea, hay otras personas que han tenido suerte de directamente trabajar, ponle, salir de la carrera y trabajar en un ayuntamiento, genial. Pero, ¿cómo vas a trabajar? Siempre he pensado lo mismo. ¿Cómo vas a trabajar con un colectivo si no lo vives desde dentro? Claro. Vale, lógicamente, pues he tenido, bueno, no he tenido que vivir la situación de estar como menor en un centro, pero al poderlo verlo como educadora, es verdad que su imagen y la nuestra es súper paralela, pero he podido ver en qué falla el sistema, en qué fallamos nosotros como trabajadores, en qué falla la sociedad. Claro, porque ese centro de día al final es como ay, ¿cómo te puedo explicar? Un resumen de cómo va todo, ¿no? Sí. Ves todos los pasos que hay que seguir o todas las cosas que quieres hacer y no puedes porque hay unos procesos que, bueno, la vida... Sí. Y por ejemplo, ¿qué labores hacías en Pues centro? mira, nosotras como auxiliares educativas, por decirlo así, realizábamos un poco pues las tareas del día a día con esos niños. Y es verdad que a lo mejor decimos, contra, pues es como una crianza que podría ser una madre en casa. Sí, sí lo es, pero ten en cuenta que son niños y niñas que ya vienen con unos traumas impuestos. Adolescentes, ¿no? Sí, Pero en mi caso era un SEA, que es un centro especializado en adolescentes, entonces tenían desde los 13 hasta los 18 años. Entonces, uno de los procesos que ibas viviendo, pues era pues cómo les van clase, cómo reflejan sus vivencias en su personalidad, en su comportamiento, en su relación con los otros individuos. O sea, era un trabajo magnífico porque no sabías qué te podía esperar, porque era el corre-corre del día a día, Claro. pero a su vez sabías que tú tenías unas claves que sí que podías aportar. Claro. Entonces es un trabajo súper saciante porque, aparte de que si te gusta, te va a conmover. Hombre, vas encantada. Sí, tenías también como, me está contando algo y yo voy a escucharte como una madre o como una hermana mayor o como una prima. Una referente, sí. Sí, pero a su vez sé qué técnicas y qué modelos tengo que utilizar para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Sí, que no es lo mismo que contárselo a la familia porque tú, aparte de ser una persona externa, ¿no? A ellos, aunque de confianza, porque si estabas todos los días, es como Sí. que estabas ahí siempre. Sí, sí, o sea, es que eres una más al final. Sí. Yo te digo, fue poquito tiempo lo que estuve, pero fue muy intenso, o sea, recuerdo frecuentemente a cada uno de ellos y te digo, es maravilloso porque no me esperaba recibir tanto cariño, tanta comprensión y que no me vieran alguien ajeno a ellos. Claro, o sea, sí. fue increíble. Es verdad que una de las máximas quejas que tenían ellos y les entiendo, Sí. es, por ejemplo, siempre el rotativo constante de empleados. Porque se iban, también por las condiciones que Por las comentaste, condiciones claro. y por los tipos de contratos.
Y al final es como tú le coges cariño a Y alguien pum, se va. y se va. Mm. Entonces es verdad que a esos niños les costaba muchísimo, un poco lo que hablábamos antes, decir las cosas. Sí, entablar, etcétera, pero ¿pa' qué? sí, ¿para qué si se va a ir? Exacto. Sí, no veían el sentido a Sí, tener ese feeling. y otra de las peores cosas es que nuestro sistema a los 18 años, chao, Ya está, adiós, dejas ¿no? de ser menor, o sea, literal que el mismo día que cumples 18 años te tienes que ir del Fuera, ya centro. está. Ay, Dios mío, eso es ¿Y, triste. y quién de nosotros con 18 años sabe hacer algo? Nadie. No, ahí está recién empezando. Y Adriana, la otra experiencia, como la primera fue top, importante y Sí, clave, súper, la súper. segunda y la actual, me imagino, ¿o no? Sí, Vale. relacionado con mi ámbito, sí. Y ahora, pues muy bien, estoy ya así como trabajadora social. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Es verdad que me gusta porque creo que todos también, según cómo tú lo enfoques, porque si intentas trabajar más o llegar a más necesidades de la persona, más guay va a ser tu trabajo. Claro. Si solamente te quedas un poco pues, con lo principal y obligatorísimo que tienes que hacer en el día a día, no vas a llegar a más. Es verdad que como yo estudié la carrera, o como también hago la comparativa con la primera experiencia que tuve en un centro, es verdad que noto que el trabajo social, una vez sales de la carrera, no es tanto como te lo pintan. A nivel, es como todo muy existencialista. Paliamos el problema, que yo sé que es súper complicado al final Muy complicado. quitarlo porque no hay recursos, lo principal, no hay recursos y existen muchas limitaciones, pero es verdad que creo que consta fundamental en que tengas muy claro tu objetivo y que es la persona. El mundo es asistencialista, te voy a dar pan hoy, a lo mejor hambre mañana, pero es que voy a intentar que ese hambre no exista mañana y eso está en nosotros como profesionales de intentarlo sacar, Claro. porque el problema va a ser como muy de ahora, pali ahora y ya se verá después. Entonces, es Sí, un poco entiendo. nuestro espíritu de, venga, vamos a llegar más. Claro, sí. En cierta parte, pues súper bien, porque no me puedo quejar en el sitio en el que estoy, ni las compañeras que tengo, ni Nada. nada. Pues qué guay, porque Pero- hay gente que a lo mejor tiene su primera experiencia mala y ya No. como que, bueno, se desmotiva, pero en tu caso, acabaste, es como Sí. llegar y besar el santo. Sí, considero que soy súper privilegiada por el hecho de que creo que no a todos nos pasa, que hay que probar, siempre hay que probar mucho, y yo al final solo tuve que probar 2 veces para darme cuenta de que era mi carrera, de que era mi estudio, y encima, pues que mis experiencias laborales hayan sido tan buenas. Entonces, Nada. Sí, sí, la verdad que te queda mucho camino por delante también, o Sí, sea, sí, seguir, sí, sí, sí. bueno, con estas experiencias. Y la verdad que, Adriana, yo creo que deberías volver otro día para seguir hablando en la parte 2. La verdad que gracias por venir. Gracias también a todos los que estén escuchando, los que hayan llegado hasta aquí. Gracias por todo también. Nada, hablamos de muchísimas cosas. O sea, siempre pasa. Uno viene con un pequeño guión y sale por todos lados. Me encantó que estuvieses acá. Espero que a ti también. Que sobre todo hayas estado cómoda. Y nada, muchas gracias por venir. Y nada, solo gracias. Muchísimas gracias a ti, Nico, por darme la oportunidad. Y sí, considero que tenemos que alargar un poquito más, que ha sido un placer poder hablar de tantos temas y con tanta libertad, y que nos sentamos pues como en casa juntos. Sí, sí. No, Así ya que- repetiremos.